Seré honesto contigo, desde que Disney adquirió Lucasfilm hace 10 años, creo que ha tenido más tropiezos que triunfos en los proyectos que ha desarrollado desde entonces. Desde una trilogía de secuelas innecesaria que hizo más daño que bien a la franquicia, hasta una serie que revivió el interés de la marca a nivel global. Y en medio de todo eso tenemos dos proyectos que en mi opinión se han convertido en las joyas de la corona de la era Disney de Lucasfilm, Rogue One y ahora Andor, la cual tras terminar su primera temporada puedo decirte que superó brutalmente mis expectativas a tal grado que yo la considero no solo la mejor serie que se ha producido para Disney Plus, sino como uno de los mejores productos narrativos de Star Wars de todos los tiempos y la cual salvó a la franquicia de la irrelevancia. Antes de comenzar mi reseña de la primera temporada, te comento que soltaré uno que otro spoiler para que lo tengas en cuenta. Pero bueno, a mí me sigue sorprendiendo mucho cómo es posible que en el mismo año ya hayamos tenido tanto lo peor de Star Wars como lo mejor de Star Wars, porque en mayo tuvimos la serie de Obi-Wan Kenobi, la cual fue un producto tan pero tan penoso que fue lo que me inspiró a mí a subir videos a este canal, donde hice reseña de cada episodio y la verdad se convirtió en una serie tan deplorable, me dejó una impresión tan mal en mí que de hecho yo ya estaba rechazando casi por ósmosis todo lo nuevo que quisiera lanzar Disney con respecto a Star Wars, ya sea películas, series, libros o lo que sea. Pero había uno de estos proyectos de Disney a lo lejos que era como una pequeña flama, y se trataba de la serie de Andor. Tal y como lo dije en un video al respecto, le tenía esperanza a la serie porque estaría a cargo de Tony Gilroy, guionista de Rogue One y conocido por escribir la saga de Jason Bourne y la película Michael Clayton. De entrada se sabía que tendríamos a un tipo que sabe lo que hace para contar una buena historia. Lo que no se sabía, o al menos yo no lo esperaba, era qué tan buena iba a ser la serie. Por eso mismo quiero comenzar diciendo qué fue lo que más me gustó a mí, y todo esto lo puedo como englobar en 3 diferentes categorías, las cuales son World Building, Caracterización y Storytelling. Lo primero que noté en Andor es lo real que sentí este mundo. Sí, podrá ser hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, pero el diseño de producción de Luke Hall retoma el aspecto mundano de la trilogía original para hacer este mundo algo casi tangible. Cada escenario nos comunica algo y la serie se toma su tiempo para familiarizarnos con cada uno de ellos, a través de sus detalles y por cómo nos muestra las diferentes culturas que albergan, desde la rudeza y austeridad de Ferrix, la obsesiva pulcritud del Imperio y la prisión de Narkina 5, hasta una exploración de Coruscant como nunca habíamos visto en el hogar de Mon Mothma y los sectores de vivienda de la clase media donde Cyril Karn vive con su madre. Ni un solo uso innecesario de CGI o abuso del mismo. Todo lo que vemos es palpable y con su diseño de sonido, nuestro cerebro lo hace real. Las piezas, la comida, los cuartos, todo tiene una textura y vemos cómo los actores interactúan con el mundo en tiempo real, algo que nunca lograrás en un set con pantalla verde. Todo este gran diseño de producción va acompañado de la excelente fotografía, ya que aunque la serie fue grabada con una cámara Arri digital, tiene agregado un filtro de 35 mm que le dan una textura de celuloide de los años 70, pero no se trata de un caso de ponlo para que se vea bonito, sino que el grano de cine y la paleta de colores de baja saturación nos comunican que estamos en un mundo sin esperanza, donde la opresión del Imperio corroe todos los rincones de la galaxia y dejan lo inmaculado para ellos mismos. Pero aún así, eso es solo una ilusión, porque en toda su perfección estética sigue siendo monocromática y carente de color. Por eso, la fotografía de Andor destaca sobre el resto, y es tan efectiva. Mientras veía los primeros episodios me di cuenta de un aspecto que nunca esperé ver y que fue de las sorpresas más agradables de la serie, y es que Andor cuenta con una de las mejores actuaciones de cualquier película o serie de Star Wars. Sí, aunque yo sea fan acérrimo de la trilogía original, hay razones por las que solamente Alec Guinness fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto y la gente normalmente no te habla de lo grandiosa que fueron las actuaciones de la trilogía original. Y es que Tony Gilroy se preocupa por desarrollar a fondo estos personajes y los actores hacen un increíble trabajo, porque conocemos sus temores, aspiraciones, qué es lo que está en juego para cada quien y cómo funcionan las dinámicas de las relaciones entre ellos. Para mí se me hizo refrescante ver que personajes de franquicias ya establecidas actúen como seres humanos y no como caricaturas o actores que claramente se ve que están actuando. Por ejemplo, aunque Cassian parece que la mayor parte del tiempo un personaje secundario, para el final tenemos un arco que te engancha por completo, porque vemos cómo pasa de ser un criminal de poca monta que solo busca el dinero
al literalmente ofrecer su vida por la rebelión en la escena final donde le pide a Luthen que lo mate. Ese cambio se siente ganado por todo lo que hemos sufrido con él a lo largo de la historia y las decisiones difíciles que debe tomar, pero esto se logra porque es un personaje bien construido. E incluso los personajes secundarios también están excelentemente bien trabajados. Por ejemplo, el misterioso Luthen, que se avienta el monólogo más impresionante de la saga, explicando su sacrificio por la causa, o qué tal la lucha interna y familiar de Mon Mothma que debe lidiar día a día para reunir fondos para la rebelión, o hasta un mendigo robot que me dejó los ojos llorosos por la manera en que el guión trata al droide B2EMO como prácticamente un perro viejo que, aunque no tenga emociones, sus palabras me calaron en el corazón. O en el caso más notable de todos, el del personaje de Andy Serkis, Kino Loy, quien se nos introduce en el episodio 8 y solo permanece en la serie 2 episodios más, pero su impacto y desarrollo fue brutal, iniciando como el líder autoritario de su bloque, a pasar a ser la voz de libertad de los prisioneros y quien motiva a Cassian a ser un líder. No manches, ahorita que estoy escuchando esto, me sorprende que estoy hablando de una serie de Star Wars que me encantó y que casi no tiene naves espaciales, tiene muy poquitos disparos láser y casi no hay ninguna mención, de hecho no hay ninguna mención a la fuerza o a los Jedi. Y con eso me voy con el otro aspecto que funcionó de maravilla con la serie, y es en la manera en que nos cuenta la historia. Aunque me encante The Mandalorian, que cuenta con todos los elementos que hacen a Star Wars lo que es, no te mentiré al decirte que con su segunda temporada sentí que se apoyó demasiado en la nostalgia y en elementos creados por Dave Filoni, que distrajeron un poco de la construcción de una trama tan original como lo que vimos en la primera temporada. Por eso, cuando se dio a conocer que Andor usaría la nostalgia al mínimo, estaba un poco escéptico porque yo estaba acostumbrado a lo contrario, pero la ejecución fue magistral. Aquí vemos el origen de la rebelión, donde aunque vemos poco tiempo figuras clásicas como Stormtroopers o droides tipo K2SO, que bien podrían ser fanservice pero no lo son, el guión no se enfoca en esos elementos y se preocupa por mostrarnos cómo la opresión del imperio es palpable en la sociedad, desde los altos círculos del Senado hasta en las leyes injustas que metieron a Cassian a prisión. La serie nos muestra la versión más competente y temible del imperio que yo jamás haya visto, porque se nos da el tiempo de conocer las complejidades de sus oficiales y los métodos autoritarios que usan, que también nos ayudan a entender el por qué es necesaria una rebelión en primer lugar. Sin usar un solo sable láser, la serie enriquece el canon de Star Wars, haciendo el conflicto político una realidad y no como un elemento extra que encontrarías solo en un par de páginas de una novela o de un cómic, porque no les dio tiempo de trabajar en la película o serie. Que por cierto, hablando de novelas, la serie parece una novela de Star Wars en el ritmo lento que utiliza para conocer las capas de cada personaje y desarrollo de la trama. El guión te permite saborear cada momento con su ritmo lento y en mi caso me hizo apreciar todavía más el universo de Star Wars. Y no quiero dejar de mencionar la excelente banda sonora de Nicolas Bethel, quien a pesar de crear un sonido que a primera instancia no me sonó mucho como a Star Wars, sirve en función de la historia de manera perfecta, con el uso de sintetizadores industriales para darle personalidad a las escenas del Imperio, hasta el uso de sonidos nada convencionales que quizás no me recordaron a John Williams, pero sí me hicieron sentir en otra galaxia. Pero aunque me haya encantado, no es una serie perfecta, y ahorita te voy a decir un par de cosas que no me gustaron del todo. Y es que una de mis quejas desde el primer episodio es que la serie por muchos momentos no parece como si fuera Star Wars. No hay un camino del héroe o un sentimiento de aventura fantástica, más bien pareciera como un spin-off del universo de Blade Runner, por sus elementos distópicos y por la falta de mitología a la que estamos acostumbrados en la saga. Pero pude excusar eso porque honestamente esos elementos no tienen efecto en la historia, y aunque estéticamente no se parezca mucho a Star Wars por momentos, eso es solo un aspecto de lo creado por George Lucas. Y no lo digo yo, escucha. I like spaceships. Yeah. But it isn't the science, aliens, and all that kind of stuff that I get focused on. It's the how do the people react to all those things? Yeah. And how do they accommodate them? Yeah. So that's the part that really fascinates me and I'm interested in. Prefiero 1000 veces tener un buen guión que tome riesgos a tener 1000 momentos de nostalgia nomás porque sí, porque para mí eso es una salida fácil para ganarse el gusto de los fans de cualquier franquicia. Pero el tratamiento de Andor fue una apuesta arriesgada que funcionó. Y eso es algo que yo respeto mucho más. También algo que por momentos fue como una espada de doble filo para mí fue la introducción de ciertos elementos mundanos a este universo que siento que salieron sobrando. Por ejemplo, el agente del BSI comiendo fideos de un contenedor igualito al que verías en un restaurante chino,
ver lo que prácticamente es un calendario azteca en la tienda de Luthen, o qué tal este cuate que tiene un AK-47, o que Cyril Karn desayune cada mañana sus Fruit Loops galácticos, por supuesto acompañados con su leche azul. Esos elementos terrenales me llegaron a sacar de la experiencia, pero entiendo el por qué están ahí, para hacer de este mundo uno que podamos asimilar e internalizar mejor. Pero para mí tuvo el efecto contrario. Me gustaría saber qué te pareció eso, o si no lo notaste. Y lo último que sentí que pudo ser mejor ejecutado es su ritmo, ya que Tony Gilroy estructuró la temporada dividiéndola en arcos de 3 episodios, donde cada tercer episodio concluía un arco, y era donde normalmente pasaba lo más interesante. En lo personal disfruté mucho el ritmo lento de la historia, pero siento que los primeros 2 episodios pudieron ser combinados en uno solo, y lo mismo con los episodios 4 y 5. Digo, no es coincidencia que la serie se estrenó con los primeros 3 episodios, porque la intención era que los viéramos de jalón como una película al ser el primer arco de la serie. Pero en mi caso, yo nada más pude ver cada episodio por separado, como le hago con otras series, y no funcionó del todo, porque honestamente los 2 primeros episodios se me hicieron sumamente aburridos. Además de que el acercamiento de contar la historia como una novela llevó también a tener unos cierres de episodios como que muy anticlimáticos. Por ejemplo, teníamos una escena donde 2 personajes estaban hablando y de repente, ¡pum!, ahí se acababa el episodio. Creo que los creadores de la serie pensaban que nos iban a tener a los fans totalmente enganchados desde el primer episodio, que no nos daban un incentivo final de querer ver el siguiente episodio. Y a juzgar por los números deplorables de rating que ha tenido la serie, yo pudiera atribuirle ese fracaso, si lo quieres llamar así, a esta manera de estructurar la serie. Fuera de eso, la serie me encantó de una manera que yo nunca esperé. Siento que honra lo hecho por George Lucas al presentarnos diferentes perspectivas frescas acerca de este vasto universo, tal y como George lo hizo en la trilogía original y, aunque no lo creas, en las precuelas. Y lo más sorprendente es que a veces ni llegas a extrañar a los Jedi cuando estás tan metido en la historia. Andor pasó de ser el caballo negro de la franquicia a ser la serie que salvó a Star Wars de permanecer en un lugar complaciente donde la dependencia y la nostalgia era la vieja confiable. Esta serie demuestra lo que pasa cuando gente creativa y que sabe contar una historia decide tomarse en serio Star Wars y la tratan como una historia y no como una marca multimillonaria diseñada para vender juguetes. Ojalá Andor sea el nuevo estándar de calidad de Lucasfilm de ahora en adelante, porque si es así, no puedo esperar a ver lo que van a hacer con la franquicia. Eso es todo. Ahí nos vemos.